garganta bastante ácido, abre la garganta, uno puede tener un reflujo, ¿cierto? Si es esporádico. Pero si el reflujo gastroesofágico es frecuente y persistente, ya se considera anormal. ¿Cuándo sé que tengo reflujo? Cuando tengo una regurgitación de contenido ácido proveniente del estómago hacia el esófago. ¿El reflujo es normal o anormal? En realidad es anormal, porque las ondas peristálticas deben ir de arriba hacia abajo. Yo como, mi esófago debe enviar el bolo alimentario desde la faringe del esófago hacia el estómago, no del estómago hacia el esófago. Se considera normal cuando hay reflujo transitorio, pero el reflujo es patológico cuando es frecuente y persistente. Llamamos reflujo esta regurgitación ácida del contenido gástrico a través del esófago que no percibimos a nivel de la faringe. Para que haya enfermedad de reflujo gastroesofágico, esto es importante subrayar. Tiene que haber una afectación del esfínter esofágico en un cierto mental. Yo puedo tener un reflujo cuando tengo hernia inguinal, pero la condición sine qua non para que haya enfermedad de reflujo gastroesofágico es que tiene que haber una afectación del esfínter esofágico interno. La hernia inguinal por sí sola no origina síntomas de reflujo. Puede haber un reflujo fisiológico que es muy esporádico. Puede haber un reflujo patológico que, al ser frecuente, altera la calidad de vida del paciente y va a producir daño de erosión en la mucosa esofágica. Si esta erosión es muy importante, no puede originar también una lesión flemática que es el esófago grave. Hablamos del reflujo gastroesofágico. La presencia del contenido gástrico y duodenal en el esófago. Jóvenes, el estómago tiene una mucosa apropiada para resistir altos niveles de ácido. Imagínese usted, hemos comido unas hamburguesas o un churrasco. ¿Se imagina lo importante, ¿no es cierto?, que es el contenido gástrico para luego eso digerir? Tiene que haber ácidos muy potentes para poder digerir un pedazo de carne. El esófago no tiene una mucosa tan preparada para resistir estos ácidos. Entonces, cuando hay reflujo del estómago hacia el esófago, de manera muy sencilla, el esófago se daña, se erosiona, se inflama por la presencia de este contenido ácido. La presencia del contenido gástrico y duodenal en el esófago, que no es crecido de vómitos o eructos, es un reflujo. Hay reflujo cuando el flujo es retrógrado, desde el estómago hacia el esófago, ¿cierto? Y hablamos de enfermedad por reflujo cuando el paciente presenta disminución en su calidad de vida por síntomas de reflujo que van a producirle una serie de molestias y o complicaciones. Hay reflujo cuando hay una alteración del tono del esfínter esofágico inferior. Puede haber un reflujo fisiológico que es de muy breve duración, es transitorio, o cuando el reflujo ya es persistente, es permanente, hablaremos de enfermedad por reflujo gastroesofágico. El síntoma principal es la pirosis o regurgitación. Doctor, vengo porque tengo vinagreras. He terminado de comer, me he echado un cestito y de repente siento que algo ácido, ardiente pasa acá por mí. ¿No es cierto? Por acá, retroesternal. Y se va y de repente tengo en la boca un sabor amargo, ácido. Entonces usted dice, tiene una regurgitación de un contenido que le produce ardor retroesternal, está quemando el esófago y luego tiene la percepción de un contenido amargo, ácido, que incluso le produce ardor, le produce tos, ¿no? Entonces usted, frente a esta presencia de pirosis o regurgitación, dirá, tiene un reflujo gastroesofágico. En esta enfermedad por reflujo gastroesofágico, que se presenta con pirosis o regurgitación, se producen lesiones en la mucosa gástrica. ¿Por qué? ¿Por qué se lesiona la mucosa gástrica? Porque
Porque una cosa es la mucosa del esófago y otra cosa es la mucosa gástrica. La mucosa gástrica está preparada para resistir altos niveles de acidez, no así la mucosa esofágica. El alimento llega del esófago, pasa el esfínter esofágico inferior, que luego de la deglución debe estar cerrado. Se produce la digestión ácida y en estos, sobre todo el ácido clorhídrico, va a ingerir sobre todo las proteínas, ¿no? Pero cuando hay incompetencia de este esfínter esofágico interno, el contenido ácido del estómago va a regurgitar, produciendo en primer lugar la inflamación del esófago, luego la sensación desagradable que es tener la regurgitación. ¿Y qué producirá a nivel de la regurgitación? El paciente con regurgitación tendrá ardor epigástrico, sí. Ardor retroesternal, sí. Ardor a nivel de la orofaringe, sí. Pregunto, ¿el paciente con reflujo gastroesofágico puede tener tos? Sí. ¿Por qué? Porque va a irritar parte de la orofaringe. ¿Es un paciente que puede aspirarse? Puede aspirarse. Entonces, es un paciente que además de la regurgitación y pirosis, que es frecuente, doctor, ya no puedo dormir bien en la noche, no tengo regurgitaciones. Pues ya es un paciente que esta regurgitación, esta pirosis, que son frecuentes, que están alterando su calidad de vida, puede considerarse como reflujo gastroesofágico. Episodios de reflujo pueden presentarse en personas sanas, pero en forma esporádica. Uno puede tener su reflujo de manera esporádica. ¿Y cuándo se da reflujo? Cuando usted come bastante, toma que come. Te echas inmediatamente. Generalmente se presenta después de las comidas durante 5 minutos. No hay complicación. Es importante, jóvenes, conocer que existe una barrera anatómica antirreflujo. ¿Cuál es el principal mecanismo antirreflujo? El tono del esfínter esofágico interno. Ahora, vamos a ver, aquí está el esfínter esofágico interno que luego de la deglución debe cerrarse para evitar que el contenido ácido del estómago pase de manera de reflujo hacia el esófago. También interno, ¿no? El esfínter esofágico interno. Otro mecanismo antirreflujo es el diafragma. Una persona que tiene el diafragma, ¿no?, digamos, muy abierto, tiene una hernia dental, una hernia diafragmática, tendrá también mayor predisposición a presentar reflujo gastroesofágico. Cuando hay daño del tratamiento del esofágico, también habrá pues un mecanismo, ¿no?, que posibilita. Pero de estos mecanismos de barrera de protección, el más importante es el tono del esfínter esofágico interno. Constituyen barreras de reflujo, el diafragma, el freno esofágico y el esfínter. El esófago tiene diversos mecanismos que lo protegen. Por ejemplo, el esófago tiene una capa de moco, tiene contenido de bicarbonato, tiene una capa acuosa que protege de, ¿no?, digamos, de la acidez del contenido gástrico. De otro lado, tiene un epitelio con membrana celular, ¿no?, que van a producir tampones intercelulares que van a tratar de neutralizar la acidez, ¿no? Como vemos en esta lámina, este esófago tiene su mecanismo de defensa: mucus, bicarbonato, sus células epiteliales, ¿no?, fundamentalmente. Ahora, ¿qué factores hay llamados factores agresivos que pueden limitar este esófago en la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Cuando hay relajamiento transitorio del esfínter esofágico interno, el contenido gástrico puede regurgitar. Entonces este es un factor. La persona que tiene en una manometría trastorno del esfínter esofágico está con problemas. Ya no va a evitar este reflujo retrogrado del estómago hacia el esófago.
Si el pH del material refluido es muy ácido o muy alcalino, el esófago no va a resistir, primero se va a inflamar, va a producir una esofagitis, y si la esofagitis es muy crónica, se va a transformar en una lesión premaligna que es el esófago de Barrett. ¿Ya? También, si el número de episodios de reflujo es muy alto, la duración y hay retardo de vaciamiento gástrico, se convierten en factores agresivos para predisponer a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Obviamente, el ácido gástrico en el esófago produce una quemadura. La pepsina, la bilis, la tripsina, que son enzimas proteolíticas con acción detergente, ¿no? Van a dañar también parte de la mucosa esofágica. Jóvenes, el contenido gástrico cuando se va al esófago produce una quemadura, una esofagitis. Y si esa esofagitis es muy persistente, esa esofagitis se va a convertir en una lesión maligna que es el esófago de Barrett. Y ahí la importancia del diagnóstico adecuado de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La enfermedad se produce cuando hay una predominancia de los factores agresivos sobre los factores defensivos. Si yo tengo un contenido gástrico alto en hidrogeniones, en pepsina, en bilis, en enzimas pancreáticas y mis factores defensivos como la competencia del esfínter esofágico interno, 2, ¿no? La, digamos, barrera diafragmática, ¿no? Están alterados, el paciente tiene más posibilidad de hacer reflujo y de dañar el esófago. ¿Cuáles son las manifestaciones típicas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? La pirosis. Si alguien tuviera que describir qué cosa es pirosis, es una regurgitación ácida, es otro nombre que se da. El reflujo ácido. ¿Cómo sabe que uno tiene un reflujo ácido? Cuando tienes esa regurgitación, esta salida de un contenido ácido. No has tenido, una cosa es vomitar y otra cosa es regurgitación. En la regurgitación viene el contenido por una onda antiperistáltica y lo tienes. Tienes ese contenido, ¿no es cierto?, ácido. El vómito es cuando tú tienes una sensación de náusea y un movimiento, digamos, del diafragma tan intenso que comienzas a vomitar. Pero aquí el reflujo es, ¿no? Sientes que un contenido ácido pasa a través del esófago, lo sientes como un ardor retroesternal y lo tienes en la garganta. Las manifestaciones típicas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico son la pirosis, el reflujo ácido y la regurgitación. Pero además el paciente puede tener disfagia. ¿Cómo queda la orofaringe de este paciente que tiene regurgitaciones frecuentes? Toda la orofaringe está congestiva. Comes y te duele. ¿Por qué? Porque hay ardor. ¿Y por qué hay ardor? Porque el ácido ha dañado parte de la mucosa orofaringea, mucosa, ¿no es cierto?, esofágica. Puede haber disfagia o himofagia, pueden haber eructos, puede haber sincuntos o hipo. Esta es una palabra castellana que ya casi no se usa. Puede haber hipo por irritación, también del esófago, irritación del endofreno. Puede haber náuseas, hipersalivación y epigastral. Generalmente jóvenes, cuando ustedes tengan un paciente con reflujo gastroesofágico, es un hombre de mediana edad, mujer, que viene el doctor, vengo porque tengo vinagreras, tengo una regurgitación ácida. ¿Cómo? Me echo a dormir. Inmediatamente estoy echándome a dormir, no puedo dormir bien porque tengo ese reflujo ácido. La boca la tengo muy amarga, tengo tos, tengo pesadillas, duermo y de repente, ¿no? Y esto ya me viene sucediendo hace tiempo, ya tengo ardor en la boca del estómago. Y si el reflujo es crónico, ya tenemos disfagia, odinofagia, ¿no?, como manifestaciones gástricas. Ven acá esta lámina, este contenido de alta acidez a nivel de la cámara gástrica por la incompetencia del esfínter esofágico. Hay un reflujo. ¿Qué es lo que observan acá? Una mucosa inflamada. ¿Por qué se inflama la mucosa esofágica? Porque el contenido gástrico, que es rico en ácido clorhídrico, bilis, en pepsina, va a producir esta esofagitis erosiva, ¿no es cierto? Pero además la enfermedad por reflujo gastroesofágico de producir
reflujo, la pirosis, los eructos, la disfagia o dinofagia, puede producir tos crónica. ¿Por qué? Por irritación, ¿no es cierto?, de las estructuras faríngeas, puede producir bronquitis, puede producir asma, ¿no es cierto?, por espasmo reactivo a microaspiración de contenido ácido, puede producir absceso pulmonar, puede producir dolor precordial atípico. También puede producir laringoespasmo, disfonía, tos persistente, por irritación de las estructuras, ¿no es cierto?, de la faringe, de la laringe. Puede producir disfagia intermitente, dinofagia. Puede producir otitis media, ¿por qué? Porque al haber regurgitación, ¿qué comunica la faringe con el oído? La trompa y los labios. Entonces, si usted tiene un paciente que tiene regurgitaciones ácidas frecuentes, es un paciente que puede tener manifestaciones tos crónica, otitis, sinusitis, ¿no? También los pacientes pueden tener sensibilidad dental y gingivitis. ¿Ese contenido gástrico puede dañar la dentadura, sí o no? Porque la boca no es ácida, la boca tiene ácido, ¿no es cierto? Pero cuando hay mucha regurgitación, son pacientes, número uno, personas de edad media que tienen pirosis, tienen regurgitación, pero además de los síntomas gástricos que te orientan a este reflujo esofágico, ¿qué cosa tienen? Manifestaciones, tos crónica, bronquitis, asma, absceso pulmonar, dolor precordial, pueden tener sensibilidad dental, gingivitis y una serie de manifestaciones de la esfera otorrinolaringológica. Laringoespasmo, disfonía, dolor persistente, dolor faríngeo, disfagia, dinofagia, otitis media, y es infrecuente que haya muchos pacientes que vienen, doctor, tengo una tos crónica, tengo una faringitis crónica. Señora, pero usted examina, efectivamente tiene gran inflamación. Señora, ¿y usted cuando se echa y duerme no siente a veces como una regurgitación? Sí, doctor, tomo mi antiácido. No es que tenga una patología primaria de la esfera otorrinolaringológica, sino tiene manifestaciones secundarias de ¿qué? De una enfermedad por flujo gaseoso. No se le vaya a ocurrir joven tratarlo como una faringitis crónica y dar antiinflamatorios y darle exclusivo, ¿no? El secreto es, si tiene reflujo, tiene que hacer el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. El ERGE o enfermedad por reflujo gastroesofágico tiene síntomas esofágicos y extraesofágicos. Los esofágicos son el reflujo, puede haber dolor retroesternal por reflujo, es un dolor retroesternal. Puede haber un daño esofágico, la esofagitis misma, hasta llegar a un esófago de Barrett, que es una lesión premaligna por inflamación crónica. Pero también puede haber tos por reflujo, laringitis por reflujo, asma por reflujo, erosión dental por reflujo. El contenido ácido gástrico de la faringe, de la laringe o de la cavidad bucal puede originar tos, laringitis, asma por respiración o erosión dental. Y también puede haber faringitis, sinusitis, pirosis pulmonar idiopática o otitis media recurrente asociado al reflujo gastroesofágico. Vemos acá, jóvenes, cómo a través de la endoscopía. ¿Cómo se hace el diagnóstico? A través de la endoscopía. Otorrino. Manifestaciones otorrinolaringológicas. Entonces, este es un paciente la cual clínicamente, ¿cómo se hace el diagnóstico de esofagitis por reflujo? La endoscopía nos va a mostrar las zonas de erosión del esófago. La endoscopía alta con biopsia es el procedimiento estándar para comprobar el tipo y la extensión de daño histológico en reflujo gastroesofágico. Observamos acá la anatomía patológica de una esofagitis aguda y nitrófilos a nivel de la mucosa y de la submucosa. Y esto es importante. Cuando hay una inflamación crónica puede haber una estenosis péptica, en la cual el paciente come y siente disfagia. ¿Por qué? Porque hay una estrechez del esófago, de inflamación crónica. Puede haber ulceración y hemorragia crónica, la anemia enteropénica, y también puede presentarse una metaplasia pulmonar en el tercio inferior, que es el esófago de Barrett.
¿Qué es el esófago de Barrett? Es una complicación del reflujo gastroesofágico crónico y se comporta como una lesión premaligna. Tiene riesgo de displasia y evolución a un adenocarcinoma esofágico. ¿Cuál es la importancia de diagnosticar una enfermedad por reflujo gastroesofágico? Primero, controlar los síntomas del paciente. Dos, evitar las complicaciones y fundamentalmente evitar la esofagitis crónica, el esófago de Barrett y la progresión a un adenocarcinoma esofágico. Las complicaciones de la enfermedad por reflujo son la estenosis péptica, el esófago de Barrett. Hay opciones terapéuticas cuando hay estenosis péptica, cuando hay una estenosis, miren acá, esta radiografía contrastada de esófago, una persona estenótica, se puede dilatar a través de endoscopía o a través de la resección quirúrgica, ¿no? Y obviamente el esófago de Barrett. Hay presencia de epitelio columnar, que es algo variable con la clase intestinal. Observan acá, esta es la metamorfosa normal, hay una zona erosiva. No podría decir es una esofagitis severa, pero se encuentra, además de las células esofágicas, metaplasia intestinal, estás hablando de una lesión displásica que puede progresar hacia el carcinoma. Observan acá un esófago normal, esófago erosionado, y acá una inflamación crónica bastante severa, compatible con el esófago de Barrett. Jóvenes, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Qué hora son? 5:20. ¿Qué hemos hablado? La enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Cuál es la fisiopatología? El contenido del estómago, que es altamente ácido, pasa al esófago. ¿Por qué? Por varios mecanismos. ¿Pero cuál es el principal? La incompetencia del esfínter esofágico. ¿Qué pasa cuando ese contenido pasa al esófago? Produce irritación del esófago. Produce una pirosis, una regurgitación y se inflama en primera instancia el esófago. ¿Cuáles son los pasos? Esofagitis. Cuando eso sea algo crónico, ¿cómo se llama el esófago? El esófago de Barrett, que es una lesión premaligna. Perfecto. Pero no solamente el paciente con reflujo tiene este reflujo, esta pirosis, esta regurgitación ácida. ¿Qué otras molestias da? Tos crónica, faringitis crónica, puede dar asma, puede dar otitis media, puede dar sinusitis, puede dar alterar y dañar, ¿no es cierto?, la retina de, ¿no es cierto?, de los dientes, de las piezas dentales. Entonces es importante su diagnóstico, ¿de acuerdo? ¿Cómo hago el diagnóstico? Si sospecho, le hago una endoscopía. Si encuentro esofagitis, puedo hacer el diagnóstico. ¿Y qué pasaría si hago una manometría? Encuentro incompetencia del esfínter esofágico interno. Estoy frente a un diagnóstico también manométrico de una enfermedad por el reflujo esofágico. ¿Será una enfermedad frecuente, infrecuente? Es una enfermedad relativamente frecuente. ¿Y por qué hay que investigarla? Porque muchas veces el paciente viene, doctor, tengo una tos crónica, tengo un ardor en la garganta, usted tiene faringitis. Un momentito, ¿por qué la faringitis? Doctor, tengo siempre ardor epigástrico. ¿Cómo inmediatamente no tengo que caminar 1 hora, 2 horas? Pues inmediatamente viene la regurgitación ácida. Esa regurgitación es frecuente. ¿Sí? Entonces, lo primero que tienes, antes de tratar esa faringitis crónica, tienes que hacer el diagnóstico diferencial de qué? De su enfermedad por reflujo gastroesofágico. Hay otra enfermedad que es menos frecuente, que se llama calasia. La calasia es cuando hay una incapacidad del esfínter gastroesofágico para relajarse al deglutir. Si usted ahorita come un pan, un sanduchito rico, con la saliva, el globo, ¿no es cierto?, el bolo alimentario que pasa al esófago, ¿qué pasa? En el esófago superior, esófago medio, esófago inferior, ¿no? Luego pasa el esfínter esofágico interno y ¡pum!, llega al estómago. Y ahí empieza la danza del ácido. Pero ¿qué pasa si usted tiene el esfínter, ¿no es cierto?, esofágico
no se relaja por algún daño, alguna infección o alguna inflamación, sobre todo patología degenerativa, ¿qué va a pasar con ese órgano? Se va a quedar, se va a atracar, va a obtener disfagia. Entonces, hablamos de la calasia cuando hay una incapacidad del esfínter gastroesofágico para relajarse al deglutir. ¿Por qué? Por degeneración de las células embrionarias en la pared del el esófago torácico también pierde actividad peristáltica y se dilata por su esófago. La calasia pues, se presenta en gente entre 25 y 60 años y puede ser idiopático o degenerativa cuando hay pérdida de células mesenquimales del esófago por infecciones, chagas, el tiranosoma crucis puede producir una calasia por degeneración del nervio vago, por cáncer adenocarcinoma de la membrana esofágica, por un mecanismo paraneoplásico o enfermedades como la enfermedad cósmica, carcinoma pulmonar, celular, etc. ¿Qué hay en la calasia? Hay destrucción del nervio del esfínter esofágico inferior, ¿no? O también llamado esfínter esofágico interno. Esta esfínter, ¿no es cierto?, destruye sus terminaciones nerviosas cuando hay infiltración por linfocitos, cuando hay pérdida de ganglios inhibitorios o trastornos secundarios. ¿Pero a qué quiero llegar? Cuando el ganglio no se relaja, cuando este esfínter no se relaja, ¿qué pasa con la comida? Se comienza a acumular y el esófago se comienza a dilatar. ¿De acuerdo? Entonces, la calasia es una enfermedad en la cual el esfínter no se relaja, se cierra. Por consiguiente, todo lo que ingiere se va acumulando en el esófago. Tienes un esófago dilatado, ¿no es cierto? Tienes un esófago dilatado. La hipertonía y la falla de la relajación del esfínter esofágico interno produce un aumento de la presión intraluminal. Esto producirá una dilatación esofágica, pérdida de la peristalsis. ¿Qué pasa cuando hay dilatación esofágica? Cuando el contenido no pasa del esófago al estómago y se va dilatando. ¿Qué va a pasar al cabo de cierto tiempo? Va usted a regurgitar. Vas a regurgitar la comida que comiste hace una hora, la vas a regurgitar. Y un paciente que regurgita cada vez que come es un paciente normal o es un paciente que tiene una patología. Pregunta, ¿usted ha almorzado? ¿Ha regurgitado la comida? No. Y si ha regurgitado, tenga mucho cuidado, algo está pasando, ¿cierto? Pacientes que tienen regurgitación frecuente van al médico porque ya no pueden comer. Lo que comen tienen disfagia y comienzan a comer y comienzan a vomitar y comienzan a regurgitar. Usted le toma una radiografía varicada y encuentra su esófago muy dilatado con una gran estrechez. Esto es acalasia. Cuando hay una imposibilidad de que el esfínter se relaje para que pase el contenido alimentario del esófago hacia el estómago. Cuando no se relaja, ¿qué pasa con el esófago? Se va dilatando porque se va acumulando de ese contenido. Y cuando se acumula mucho, comienzas a tener regurgitación y vómito. Es un paciente que estará bien nutrido o mal nutrido. Mal nutrido, ¿no es cierto? Porque todo lo que come, engülle y después dilata el esófago y luego no. El paciente tiene disfagia a sólidos líquidos de manera progresiva, tiene regurgitación postprandial. El 60% de los pacientes con calasia tienen regurgitación postprandial, tiene dificultad para eructar. Hay imposibilidad del esfínter esofágico superior, inferior o interno para la relajación. Son pacientes que tienen caquexia, pérdida de peso, pueden bajar 5 a 10 kilos. Su cuadro clínico, además de la regurgitación postprandial tardía, hay dolor precordial, pirosis, y la triada clásica de una calasia es disfagia, regurgitación y pérdida de peso. Son pacientes que en un esofagograma pueden tener pérdida de la peristalsis primaria en los 2/3 distales del esófago, vaciamiento pobre con retención de comida a nivel hidroaéreo, dilatación, tortuosidad o un esófago sigmoideo, es un mega esófago. Miren este esófago, tremendo. ¿Lleno de qué? Contenido alimentario. Con una zona distal, un pico de pájaro. ¿Por qué? Porque hay una incapacidad del esfínter de relajarse para permitir el contenido del esófago hacia el estómago. Este es un cuadro muy grave.
hay un esfínter esofágico inferior cerrado o fruncido, y en la luz hay contenido, ¿no es cierto?, de abundantes secreciones y restos alimentados. Esto será reflujo gastroesofágico, esto es una acalasia, ¿no es cierto? En el reflujo, ¿qué pasa con el esfínter? Está incompetente. ¿Qué pasa en la acalasia con el esfínter? Está contraído, no puede relajarse. Contraído, está cerrado, no puede relajarse. En el reflujo, el esfínter, ¿cómo está? Abierto, está incompetente, no se cierra, por eso es reflujo. En la acalasia es al revés. En la acalasia encuentro un esófago dilatado. En el reflujo no encuentro un esófago dilatado. En el reflujo, ¿qué encuentro? Una esofagitis o un esófago de barrera. En la acalasia encuentro un gran esófago dilatado, el esfínter está cerrado, está obstruido, ¿no es cierto? Se observa esta gran dilatación del esófago con una terminación en punta de pico de paja. En la manometría, ¿no es cierto?, el esfínter, ¿no es cierto?, esofágico está cerrado y no hay respuesta a la actividad peristáltica. Finalmente, jóvenes, el cáncer de esófago. En el cáncer de esófago hay una obstrucción a nivel esofágico. ¿Cuál es el síntoma cardinal? La disfagia. ¿Qué es disfagia? Dificultad para comer. Si alguien tiene dificultad para comer sólidos y luego líquidos, estamos hablando de disfagia. La disfagia es un síntoma cardinal de la patología esofágica. La disfagia es el síntoma más común del cáncer de esófago. Son pacientes que además de disfagia tienen pérdida de peso, pueden tener dolor retroesternal y otros síntomas como ronquera, tos o vómito. ¿Qué observan acá? Una radiografía contrastada en la cual hay una imagen de sustracción, ¿no es cierto? Hay una compresión extrínseca, ¿no es cierto?, del trayecto esofágico. Acá se encuentra mucho más claro. Esto puede ser en un paciente que tiene una disfagia, una pérdida de peso, la posibilidad de tener un cáncer esofágico. Viene el doctor, dos tips nada más, jóvenes. En el reflujo hay esofagitis, hay metaplasia y hay pirosis. En la acalasia hay una regurgitación de un contenido postprandial tardío. Generalmente es un paciente adelgazado, no puede comer, tiene una gran disfagia. Y encuentras un esófago muy dilatado y que el esfínter no se va a abrir, está muy contraído. Y en un cáncer de esófago es un paciente que tiene disfagia progresiva, gran pérdida de peso, una gran confusión. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Con una radiografía de doble contraste, una endoscopía donde usted va a encontrar, ¿no es cierto?, la lesión proliferativa a nivel del esófago. Si usted tiene un paciente adulto mayor con disfagia progresiva, con baja ponderal y con consunción, ¿en qué puedes pensar? Disfagia esófago, disfagia progresiva, lesión crónica proliferativa. Y si la disfagia progresiva está con consunción y con, ¿no es cierto?, esta disfagia, ¿no?, que puede sospechar un cáncer de esófago, radiografía contrastada, endoscopía y puede usted tener diagnóstico. Doctor Avilés, bienvenido. Muchas gracias, jóvenes.